Bendecidos, respetables hermanos y hermanas, como también nuestros amigos que nos acompañan. Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre con el propósito de presentar la palabra de nuestro Dios. Como ustedes ya saben, estamos estudiando el libro de Eclesiastés, gracias a la gran voluntad de nuestro Dios. Hoy vamos a ver la lección número 47 y mañana será la 48. Como les he anunciado, estamos en los albores ya de finalizar el estudio, pero habrán estudios adicionales relacionados con Eclesiastés. Y luego les vuelvo a recordar que lo voy a unir con el libro de Job, que tiene la misma temática. Antes de continuar, vamos a ponernos en oración. Padre Celestial, una vez más, te damos las gracias porque nos permites transmitir tu divina palabra, presentarla tal como está revelada en las Sagradas Escrituras. Permite que tu siervo lo haga con sencillez y con mucha claridad. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos precisamente en este estudio del capítulo 12, donde se habla de cómo tener una vida significativa y prepararnos para la muerte. Esta sería la quinta lección de este capítulo 12. Yo les dije que saldrían entre 6 a 8 lecciones, van a ser 6 lecciones solo del capítulo 12. El último mensaje que vimos trató acerca de la aplicación, o sea, las lecciones de vida que nos da este capítulo 12. De manera que vamos a hacer un ligero repaso de lo que ya hemos visto para entonarnos en lo que vamos a estar tratando en esta lección número 47. La primera lección de vida que decía es que los jóvenes tienen que tener una perspectiva apropiada acerca de Dios y acerca de la fragilidad de la vida. Y esto está comprendido en los versos 1 hasta el 8. Hemos dicho pues que la vida es preciosa. Sin embargo, hemos dicho que parte del plan de Dios es que envejecemos y morimos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La segunda lección de vida que hemos presentado es que los sabios no son egoístas con su sabiduría. Y esto lo vimos en los versos 9 y 10. Salomón, el hombre más sabio de su época, deseaba compartir su sabiduría con los demás, así como él sabiamente consideró la mejor manera de comunicarse con los demás. Es decir, que los maestros de hoy deben reflexionar sobre la mejor manera de enseñar las verdades de Dios. Luego hemos visto la tercera lección de vida que habla acerca de la verdadera sabiduría que proviene de Dios, el único pastor. Y esto está basado en el verso 11 de este capítulo 12. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Hemos visto en esta tercera lección de vida que Él es la fuente de la verdadera sabiduría, y también
que Él dará sabiduría a los que oran por ella. Por eso Santiago dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Salomón fue inspirado por Dios a escribir el libro de Eclesiastés, y algunos decían que han luchado con esta idea porque el sabio afirmó haber trabajado e investigado mucho. Sin embargo, inspiración decíamos que no quiere decir que el autor no tuvo que realizar ninguna labor. Simplemente quiere decir que el mensaje final fue dado por Dios. Y vimos la cuarta lección de vida. ¿Cuál es esta cuarta lección? Se la recuerdo. No debemos confiar en las enseñanzas del hombre. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Podemos leer pues libros, decíamos, sin embargo, necesitamos estudiar la Biblia, porque la Biblia es el libro de la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, esta verdad es la verdad en Cristo, la verdad escritural, no una verdad política. Nunca está hablando de ese tipo de verdades humanas. Entonces, ahora vamos a entrar a la quinta lección de vida que tenemos en este capítulo 12. ¿Cuál es esa quinta lección de vida que tenemos? Que la necesidad universal del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos, que está expresado en el versículo 13. Salomón hizo notar que cada persona que alguna vez vivirá necesita escuchar estas palabras. Tratamos con personas todos los días. Les hemos dicho lo que necesitan escuchar, es decir, usted como un cristiano, una cristiana, con las personas con las cuales usted se relaciona diariamente, periódicamente, le ha expresado una vez siquiera o más de alguna vez, les hemos dicho lo que realmente necesitamos escuchar en relación precisamente a la palabra de Dios. Por eso esta quinta lección de vida habla acerca de la necesidad universal del hombre, es temer a Dios y guardar sus mandamientos. La quinta lección de vida que tenemos es precisamente en relación a lo que nosotros tenemos que ver en nuestro destino final. Y quiero decirles que esta sería la sexta lección y la última lección de vida. Como siempre les digo, hay muchas más lecciones de vida que nos presenta la palabra de nuestro Dios. ¿Cuál es esta sexta lección de vida? Que todos confrontarán a Dios en juicio. No hay excepción. Toda persona va a confrontar a Dios en juicio, basado en el verso 14. Ciertamente constituye una solemne verdad bíblica. Por eso noten lo que dice el Evangelio de Juan 5, versos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
Luego en 2 Corintios el apóstol Pablo nos dice en 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que todas las personas grandes e influyentes que han vivido estarán ahí. Todas las personas pobres, ricas, de buena educación o mediana educación o sin educación, todas las personas estarán en este juicio. Nadie será excluido ni pasado por alto. En vista de esta verdad, la interrogante es esta: ¿no deberíamos todos prepararnos para el día del juicio que viene? Claro que si nosotros tomamos en cuenta la palabra de Dios y su voluntad, vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras, vamos a ver qué es lo que ella nos dice. Mire, vamos a leer a continuación una porción del libro de Apocalipsis que es bastante extensa, pero que nos habla en relación a este día del juicio. O sea, es una realidad, pues. No tenemos que verlo como un cuento de hadas, como algo soñado, como algo que irreal, sino que es una realidad. Dice en Apocalipsis 20:11 hasta el verso 8 del capítulo 21. Vamos a leerlo en una forma que captemos lo que aquí se está presentando. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte
en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Con esto es una enseñanza tan clara en la realidad del juicio final, el destino que toda persona tendrá en relación a haber hecho la voluntad de Dios o no haberla hecho. Bueno, en estos momentos voy a pasar, como lo he acostumbrado en estos 12 capítulos, en estos 11, perdón, que ya hemos estudiado, voy a pasar a lecciones enfáticas que lo que hacen es que aprendamos más acerca de lo que concierne precisamente cuál será nuestro destino después de la muerte. Primeramente, y voy a usar declaraciones bíblicas, hay una palabra que dice acuérdate, y está en el verso 8 del capítulo 11 y en los versos 1 y 6 de este capítulo 12. Acuérdate. Algunas veces nos creamos más problemas por no aprender de la historia o recordar las verdades que hemos aprendido. Hay algunas ventajas definidas en recordar esos eventos o esas verdades. Salomón ofreció 3 amonestaciones a acordarnos. Recuerde, memorice esta palabra para esta sección que estoy presentándoles, es acuérdate. En primer lugar, en el verso 8 del capítulo 11, nos exhortó diciendo, acuérdese de los días de las tinieblas, aquellos momentos en nuestras vidas en que las cosas no van bien. Entonces, necesitamos pues acordarnos de esos días de enfermedad, de esos días de lucha, porque nos ayudarán a apreciar más plenamente los días buenos. En segundo lugar, nos exhortó diciendo, acuérdate de tu Creador. Lo dice en el verso 1 de este capítulo 12. Es importante, especialmente a la luz de Eclesiastés, verso 9 del capítulo 11, lo recordamos también, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe, sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces, es importante, especialmente a la luz de este versículo, que no olvidemos a nuestro Dios. Es decir, cuando se habla de que no olvidemos a nuestro Dios, este nos hará rendir cuentas de todo lo que hemos hecho en el cuerpo, ya sea que sea bueno o que sea malo. Mire, les recuerdo del Evangelio de Juan. En este estudio yo le he usado mucho estos 2 versículos, pero es que es importante que usted los tenga en su mente. Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y también hemos usado en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo
para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En tercer lugar, de la palabra acuérdate. Nos exhortó diciendo, acuérdate de Dios antes que la cadena de plata se quiebre. Estas canas al fin ya no sirvan. Mientras que algunas de estas palabras tienen que ser suministradas, ciertamente están implícitas en el texto hebreo. ¿Qué es lo que nos hace ver? Que la muerte no impedirá que la gente piense. Miren lo que dice, por ejemplo, vamos a el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versos 23 al 31. Dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas a Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Como quien dice, si no oyen ahora que están vivos, pues difícilmente van a oír si acaso se levantara uno de los muertos, pero claro que eso es una situación irreal. Entonces, yo estoy diciendo que la muerte no impedirá que la gente piense. Sin embargo, para el que no eligió seguir a Dios en vida, será demasiado tarde para tomar esa decisión después de la muerte. Salomón instó a las personas a acordarse de Dios ahora, antes de que la muerte termine con toda esa oportunidad. Entonces, la interrogante de esta situación que he declarado de acuérdate, ¿ha estado usted acordándose de su Dios o de Dios, pues? ¿Ha aprendido algo de los momentos oscuros de su vida? Usted tiene la respuesta y nadie más que usted. El sabio Salomón dijo que usted es un necio si no logra tener esto en cuenta. Y otra vez le digo, de usted depende que sea un necio o que acate la instrucción de nuestro Dios. Bueno, fíjense que hemos visto una palabra, acuérdate nada más, y le hemos dado otras aplicaciones, pero ahora vamos a otro uso de la palabra acuérdate. ¿Qué es lo que dice el versículo 1 de este capítulo 12? Acuérdate de tu Creador.
Ahora veamos pues desde este punto de vista a nuestro Dios como creador. ¿Por qué Salomón nos pidió acordarnos de nuestro creador, a diferencia de no acordarnos de la palabra Dios, Señor o Salvador? Bueno, hay que entender que el significado de la palabra creador es verdaderamente muy profundo. Debemos pensar en Dios en esos otros términos que he dicho, o sea, como Dios, como Señor, como Salvador. No es que estoy diciendo de quitarle mérito, pero concentrémonos en la palabra creador. No debemos olvidar que Él es nuestro creador, sea que usted lo crea o sea que los escépticos que no creen. Entonces, ¿qué importancia tiene este concepto? Es realmente importante y eso es lo que estamos viendo en estos instantes. Primero, nos recuerda su poder sobre nosotros. Esto es especialmente importante en la juventud. Hay que verlo así. Es especialmente importante en la juventud. Una aclaración que puedo dar al respecto, que se hizo una observación que Satanás ha usado efectivamente la famosa teoría de la evolución para hacer que los jóvenes se cieguen espiritualmente a su creador. Cuando yo estuve en mis primeros 2 años de universidad y estudié la materia de biología, el profesor en su materia era muy ducho, y cuando dio este tema de la evolución, le dio tanto énfasis que con suma facilidad, como el joven se vislumbra con la sabiduría terrenal del ser humano, no digamos de un maestro universitario, entonces, y le daba un gran énfasis a este aspecto de la teoría de la evolución, al grado de que muchas personas se sienten realizadas, muchos de estos jóvenes se sienten realizados. Bueno, por eso es que estoy diciendo que Satanás ha usado efectivamente esta teoría de la evolución para hacer que los jóvenes se cieguen espiritualmente a su creador. Escribió: en la era actual, este gran enemigo ha logrado un control casi completo, o sea, hablando de Satanás, un control casi completo de las mentes de los jóvenes por medio de las instituciones de enseñanza, enseñándoles que son el producto de un proceso evolutivo impersonal como todos los demás animales, y así poder vivir sus vidas sin preocuparse por alguna creación mitológica pasada ni un juicio hipotético futuro. Esto es lo que enseña Satanás a través de estos maestros universitarios. Pero por eso estoy diciendo, nos recuerda su poder sobre nosotros, o sea que esto es especialmente importante en la juventud. ¿De qué estoy hablando? De la palabra creador. Entonces, Dios es nuestro creador. La fuerza de los jóvenes puede causar arrogancia y orgullo, pero Dios ha hecho lo que ningún otro ser puede hacer. ¿Qué es lo que hizo Dios y lo ha hecho y lo sigue haciendo? Crear vida. El poder involucrado en un acto así
escapa a nuestra comprensión. El creador es siempre superior a lo que crea. Y esa es la realidad. Y así lo tenemos que ver. Solamente Dios es el único creador de la vida. Segundo, nos recuerda su conocimiento de nosotros, la palabra creador. Como nuestro hacedor que es, Dios nos comprende completamente. Salomón habló de cómo nuestros cuerpos se descomponen y finalmente mueren. Dios sabía que sucedería. Los colapsos corporales deben recordarnos confiar en Él. Esta es la realidad que nosotros tenemos que entender. Y en tercer lugar, nos recuerda sus planes futuros para nosotros. Pensar en Dios como creador nos infunde esperanza. Salomón escribió: después de que el cuerpo perezca, el espíritu volverá a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7. Cristo, nos dice el apóstol Pablo, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. 2 Timoteo 1:10. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta declaración de nuestro Dios como creador? Pensar en Dios como nuestro creador es sabio. Le repito, pensar en Dios como nuestro creador es sabio. Y por supuesto, solamente quien nos damos la honra, gloria y honor a nuestro Padre Celestial, lo vamos a repetir una y mil veces, una y un millón de veces, de que nuestro Dios es nuestro creador y creador de todas las cosas. Pasemos a otra declaración que tenemos aquí en este versículo 1. Fíjense, el versículo 1 tiene una diversidad de enseñanza, pero ahora concentrémonos a una frase, a otra frase, mejor dicho. Los días malos, los días malos. Salomón dijo: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Como quien dice, antes de que vengan los días en los cuales te arrepientas. Ve. Cuando el predicador llegó al final de su sermón, ofreció una advertencia. Esta advertencia va especialmente dirigida a los jóvenes, aunque personas de todas las edades pueden aprender de su sabiduría. Podemos nosotros ver que las personas pues necesitan volverse al Creador mientras aún puedan hacerlo. A mis años yo tengo que darle honor, honra y gloria al Creador. ¿Antes de qué? Que lleguen los días malos. A medida pues, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque a medida que envejecemos, puede que no logremos pensar seriamente sobre Dios, seriamente sobre su palabra, seriamente sobre su voluntad. Esto se ilustra mediante la referencia de Salomón a los días malos. Los traductores de la versión Reina Valera, la que usamos nosotros, versión del año 60, 1960, nos presenta literalmente interpretando la palabra hebrea Rahab, R-A-A-H, Rahab. Nos presenta interpretando la palabra hebrea Rahab como malos.
es posible traducir la palabra de esta manera. Sin embargo, también puede traducirse como difíciles o problemáticos, los días difíciles, los días problemáticos. Salomón no estaba hablando de días llenos de pecado y de maldad, más bien estaba hablando de días difíciles y problemáticos. Entonces, describió aquellos días que incluían numerosos daños físicos. La pérdida de la audición aparece, la vista se desvanece y los brazos no son tan fuertes como antes. Los problemas mentales, como varios temores, podrían comenzar. Yo a mi edad puedo hablar ya de deficiencias personales. Tengo problemas en mis rodillas. Mis rodillas no soportan mucho tiempo estar en una posición estática parado especialmente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver cuando dice, cuando lleguen esos días malos. La sección de estos días malos durante el envejecimiento nos enseña, hermanos y hermanas, lecciones muy importantes. Voy a mencionar algunas de estas lecciones muy importantes que nos enseñan. Primero, todas las personas que viven lo suficiente sufrirán estos días. Solo aquellas personas que tal vez Dios no les permitió vivir una buena cantidad de años, que murieron a temprana edad, pues no llegaron a estos sufrimientos. El plan de Dios incluye los daños físicos de nuestros cuerpos terrenales con el tiempo. Este mundo sabemos que no es nuestro hogar. Claro, eso es una concepción que lo entendemos y lo aceptamos los hijos y las hijas de Dios, los que reconocemos la verdad de nuestro Dios. El mundo escéptico lo hace totalmente a un lado. Dios desea que anhelemos ese mejor lugar donde recibiremos cuerpos inmortales. Dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Luego pasemos a lo que también el apóstol Pablo nos dice en su segunda carta, en el capítulo 5, versos 1 al 4, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Segunda lección que vemos de esta condición. El daño de las facultades mentales podría impedir nuestra buena relación con Dios. Es decir, cuando ya las facultades mentales ya están declinando, pues. En este mundo de demencia y la enfermedad del Alzheimer, que cada vez ha ido tomando más auge en los seres humanos, vemos lo que puede sucederles a las mentes de los ancianos. La claridad de pensamientos disminuye, la capacidad de tomar decisiones lógicas
irracionales podría verse afectada. Salomón nos animó a hacer de Dios una prioridad mientras todavía tengamos la capacidad mental para hacerlo. Y esto es un mensaje para nosotros, los que ya tenemos etapas de avanzada edad, de acuerdo al promedio de vida del ser humano en esta época. En tercer lugar, los daños físicos pueden obstaculizar el servicio a Dios. Esa es una realidad. Yo quisiera llegar así a esta edad que tengo, 10, 15, 20 años más, con esta agilidad mental que todavía el Señor me lo ha permitido, pero yo no puedo vaticinar lo que así será. Por eso es que estoy diciendo que los daños físicos pueden obstaculizar el servicio a Dios, incluso si su mente todavía está alerta. Una persona mayor podría tener dolores físicos o discapacidades que afecten su servicio a Dios. Otra enseñanza que vemos acá es que no tenemos todo el tiempo para resolver los asuntos de esta vida. No tenemos todo el tiempo para resolver los asuntos de esta vida. Quizás este sea el punto más importante acerca de los días malos que estamos estudiando. A medida que viajamos por la vida, tenemos que poner nuestras prioridades en el orden correcto. Necesitamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33 nos da esta enseñanza en forma muy clara. Salomón describió el viaje hacia los daños físicos y mentales con el resultado final de la muerte. Cuando la muerte llega, las oportunidades se han ido. Entonces, es demasiado tarde para arreglar una vida pecaminosa. En tanto tengamos vida, tenemos la oportunidad de aprender cómo debemos vivir y darle a Dios el lugar adecuado en nuestras vidas. Tomémonos el tiempo, hermanos y hermanas, para una seria evaluación de nuestras vidas. Yo le pregunto, ¿estamos donde debemos estar en nuestro caminar con Dios? Si no, debemos hacer cambios ahora, porque los días malos están llegando. Yo le pido en el nombre del Señor que entendamos a qué se refiere estos días malos. Mañana le invito, pues, en el nombre del Señor, a que escuchen la lección número 48. Voy a continuar hablando sobre los clavos hincados, una importante lección que aprendemos también sobre estos clavos hincados. Y como siempre, yo les deseo a ustedes lo mejor en sus vidas, pero les deseo lo mejor en sus vidas haciendo la voluntad de nuestro Dios. Dios bendiga su bendita palabra y Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén.